les estuve comentando digamos, de qué se iba a tratar la clase y cuáles eran los alcances de esa. El día de hoy vamos a tratar de un tema concreto. Hay digamos, un punto, no punto, sino un capítulo que se refiere a los conceptos generales de derecho. Y, digamos, ese capítulo tiene todos estos puntos que ustedes tienen apuntados ahí. Yo tengo por norma que cuando voy cambiando cada capítulo, les planteo a los estudiantes en qué capítulo estamos y qué es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ir llevando, pues, vemos cómo vamos desarrollando los puntos ahí. Entonces, como ven, son situaciones puramente elementales de la doctrina de derecho del trabajo. Aquí abarca derecho del trabajo, no solo la parte individual, sino la parte colectiva, porque mucho arranca de eso, ¿verdad? Entonces habla del contenido, del nacimiento y la noción de lo que es el ámbito jurídico, la definición, denominaciones que ha tenido esta rama jurídica, o que tuvo, digamos, las normas que inicialmente se regulaban relaciones de trabajo o condiciones de las relaciones de trabajo. Un razonamiento sobre la importancia del estudio de esta disciplina. Y hay un enunciado que dice el trabajo es una obligación social. Eso está en el artículo 101 de la Constitución. Y se hace una reflexión sobre eso, pues porque lo tiene el programa, ¿verdad? Los principios que inspiran la legislación guatemalteca del trabajo. Yo en la sesión anterior les recomendé que para que ustedes pudieran avanzar y ir teniendo ya ideas sobre el tema, leyeran los considerandos del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces se los recomiendo porque no vamos a llegar ahí, pero sí hacen bastante si los leen. La universalización y la constitucionalización del derecho del trabajo, que son tendencias que se dieron precisamente en la rama jurídica del trabajo. Concepto del derecho del trabajo. Entonces vamos a tratar de ir hablando ya sobre algunos de los temas. Vamos a hablar sobre la importancia del estudio. Yo les quiero comentar de que normalmente en mis clases yo trato de partir de lo más elemental a lo más complejo, porque es una forma de ir abarcando, digamos, en más profundidad en los temas, ¿verdad? Entonces, en este caso, estoy iniciando en uno de los puntos que se refiere a la importancia del estudio del derecho eh, del trabajo o el derecho laboral, como le queramos llamar. Cuando se habla de la importancia del estudio del derecho del trabajo en el ámbito histórico, podemos decir, tenemos que enfocarlo desde el aspecto de idiosincrasia que tenía la sociedad en un momento determinado. El derecho de trabajo, igual que todas las otras ramas que han ido apareciendo, no es una situación que logre aceptación así desde un principio. Más el derecho de trabajo que, digamos, precisamente involucra una condición muy particular y es el conflicto de intereses. Si ustedes ven una norma de derecho penal, el que hoy es en un momento dado estar siendo sancionado porque infringió el derecho penal, puede al día siguiente no estar, sino que ser otro y invertirse en las cosas. En el derecho de trabajo es un poquito diferente. Normalmente los trabajadores, a menos que cambien de suerte en su vida, van a pasar alguna vez a ser empresarios. La mayor parte de veces van a ser trabajadores. Aunque de alguna manera puedan crecer dentro de una empresa, no pasarán a ser representantes del patrono, pero seguirán siendo trabajadores, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una situación, como les digo, de conflicto de intereses, que es muy particular del derecho de trabajo. Cuando algunos ideólogos, principalmente juristas, empiezan a hipotetizar sobre la procedencia de las normas de derecho de trabajo
y no solo las normas, sino cierta orientación de pensamiento en ellas. Digamos, no es una cosa que sea bien recibida por la sociedad. Principalmente hablamos de la sociedad dominante, la parte de dominante en la sociedad. No es una cosa que sea muy bien recibida. Hoy mismo, al día de hoy, por ejemplo, los sindicatos en Guatemala no son muy bien recibidos. Un dirigente sindical fácilmente encuentra un montón de cuestionamientos. Y no les digo que no los merezca, algunos los merecen, pero no todos, ¿verdad? Sin embargo, está tan deformada la idea que nadie en un momento dado reconoce que por la gestión de otros en otra época tiene las prestaciones que hoy tiene en el ámbito laboral, porque no son cosas que se las ha dado graciosamente la parte patronal. Esas son cosas que en otro momento las pelearon otros trabajadores, ¿verdad? Entonces el tema es de que ante esta perspectiva de que no es una rama muy aceptada, los primeros pensadores de derecho de trabajo eh, los primeros pensadores de derecho de trabajo, digamos, empiezan por justificar por qué se debe considerar como una parte importante de la disciplina del derecho del trabajo. Posiblemente no con ese nombre, con otro nombre, pero digamos, la idea es justificar por qué es importante el derecho del trabajo. Y entre lo que he encontrado, encontré un pensamiento de Federico Boc Linares. Federico Boc Linares es un chileno y resulta que tanto en Chile como en Argentina es de los países latinoamericanos donde primero se desarrolla el derecho del trabajo. El otro país donde se desarrolla, digamos, bastante, digamos, temprano el derecho de trabajo es México, por un proceso revolucionario que tiene. Ahora Argentina y Chile se desarrolla el derecho de trabajo no por procesos políticos internos, sino por migración de muchos europeos, ¿verdad? Son países donde migran europeos de diferentes lugares y entonces se conforma una población bastante compleja, pues, porque viene de diferentes países de Europa, pero en común a tener cierto parecido en su cultura. Y entre esos está el que vienen de países donde ya están más desarrolladas situaciones de tipo social. O sea, ya normas de trabajo, digamos, están desarrolladas, ¿no? Como sucede en esos países, ¿verdad? Entonces eso permite que prácticamente, digamos, desarrollen antes que nosotros, ¿verdad? Y de alguna manera no solo es el desarrollo de leyes, sino también la justificación, como les digo yo, de por qué es importante el derecho al trabajo. Vea lo que dice Federico Linares, dice, conocer la solución de los problemas sociales y buscar los medios para implantar la justicia en las relaciones de los hombres es uno de los más interesantes estudios de nuestro tiempo. La humanidad es víctima de una lucha violenta algunas veces y sorda otras, pero siempre constante que la hace vivir una permanente inquietud, creando un conflicto latente entre las clases sociales, que se ha designado como el nombre de la cuestión social. O sea, de aquel tiempo ya se hablaba de eso de la cuestión social. Era esa lucha constante, digamos, se hablaba de la cuestión social. Entonces, él justifica por qué debe ser importante conocer eso, no solo para las personas que en un momento dado están involucradas dentro del tema, sino para la sociedad, digamos, más acomodada y todo, para que comprenda las necesidades de los trabajadores también. Esta idea de Oker Linares viene teniendo alguna relación con lo que se da en 1890 a través de una encíclica papal, es la encíclica Rerum Novarum. La Iglesia Católica
digamos, cada cierto tiempo, no determinado, sino cuando lo considera oportuno, hace reuniones de las personas que ejercen los derechos civiles en el Estado del Vaticano y discuten algunos temas de tipo social y a veces de tipo religioso. Y entonces van haciendo ciertas modificaciones o ciertas declaraciones. Y esas declaraciones se hacen a través de lo que son las encíclicas. Pues se hacen a través de las encíclicas. Entonces hay una encíclica muy importante por el contenido social que tiene y lo que terminó en el mundo europeo después, que es la encíclica Rerum Novarum. Ustedes la pueden bajar de internet y van a ver, tiene declaraciones sobre lo que es el derecho del trabajo en aquel tiempo. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando leí ese material fue el hecho de que para que tuviera comprensión hacia la sociedad, precisamente la alta sociedad, se hace una reflexión en la encíclica, y es el hecho de que en la sociedad en sí, y me estoy refiriendo a todas las personas que componen la humanidad, constituyen un cuerpo, dice eso. Y entonces, si a ese cuerpo le duele un dedo del pie, eso le debe importar a la cabeza porque no es algo que sea ajeno. Si le duele alguna otra parte de la rodilla, por ejemplo, igual. Entonces, bajo ese planteamiento, la iglesia, digamos, deja ir el planteamiento de que las situaciones de los trabajadores no son una cosa que sean solo de ellos y que se les debe involucrar en las decisiones políticas, porque en Europa se había suprimido todo lo que eran los gremios de oficios y se había de alguna manera eh, perseguido a las organizaciones de trabajadores, y entonces pretendía la iglesia que se permitiera que los trabajadores se organizaran y era más que los tomaran en cuenta políticamente para de alguna manera paliar sus malas condiciones. Pues Walker Linares no está lejos de ese planteamiento, ¿verdad? Y es un planteamiento para traer la atención a la gente y en un momento dado hacerle conciencia de ciertas cosas. No es solo para aquella época, señores, porque cuando ustedes entren más a conocer ciertos sectores, van a ver cómo hay gente que no encuentra razón de los derechos laborales. Yo a veces tuve gente que me decía, cuando en un caso un trabajador le estaba peleando algo y decía, le decía yo, mire, pero eso le corresponde. No, pero que le cueste. Y mejor si no, si se arrepiente y se desespera, ya no lo cobra. Yo prefiero pagarle al abogado para que no pagarle eso. Imaginen ustedes a dónde se llega en un momento dado de ser incomprensivo de la situación ajena, pues. Entonces, por ahí va la orientación de Walker Linares, ¿verdad? Sin embargo, yo planteo otra situación, y es la situación de la importancia de esta rama jurídica por el hecho de que la mayoría, si no todos, en la sociedad somos parte del proceso productivo. La mayoría nos desempeñamos como patronos o como trabajadores. No podemos escapar a esas dos condiciones. Posiblemente algunos tengan la calidad de trabajadores en un bajo rango, con condiciones muy malas, y otros tengan condiciones de trabajadores con altas condiciones que los acercan a tener una condición como que fueran patronos, pero siguen siendo trabajadores. En el momento en que pierden ese trabajo o tienen que reclamar sus derechos, asumen una condición como trabajadores. Entonces, el tema es de que no podemos escapar al, digamos, al efecto o a las condiciones que establece el derecho del trabajo. Seguramente la mayoría de ustedes jamás ha tenido problemas de tipo penal, jamás se ha visto enrolado
en cuestiones de tipo penal y las ha visto como una cosa ajena. O sea, hay algunas ramas de las que podemos nosotros desligarnos o tenerlas como cosa ajena, sencillamente como ciudadanos, ¿verdad? Y como profesionales del derecho, ¿no? Porque van a tener que defender gente que esté con problemas y toda la cuestión, a menos que no les guste, ¿verdad? Pero el tema es que podrían estar totalmente sin ningún contacto con esa rama del derecho, ¿verdad? Posiblemente algunos jamás hacen alguna función comercial, nunca van a tener mayor relación con el derecho mercantil. Y así podemos ir buscando con todas las ramas. Algunas más y con algunas tal vez un poquito menos, ¿no? Pero el tema es que con el derecho de trabajo no podemos darnos ese lujo. Sencillamente somos parte. Y entonces yo consiento que no debiera ser solo parte del pensum de estudios de la carrera de Derecho. No, eso debiera ser a nivel general. De los que están aquí, muchos serán peritos contadores y no me dejarán mentir de que los peritos contadores tenemos entre nuestra formación algo de derecho mercantil y bastante de derecho laboral. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que como trabajadores de oficina y a veces de confianza del patrono, en un momento dado en el pagador está el aplicar ciertos derechos a los trabajadores. Entonces, digamos, el pensum de perito tiene eso para que de alguna manera le pueda servir profesionalmente, pero otros no, ¿verdad? Sin embargo, como sujeto sí lo necesita. Entonces yo pienso, en lo personal pienso que eso debería ser una cuestión de conocimiento general. Para mí la importancia llega hasta ahí, pues, ¿verdad? Por el hecho de sentirse involucrado, pues no quedaría de nada más a nivel profesional. Sin embargo, si no estuviéramos conformes, podemos ver el derecho de trabajo, su importancia desde los efectos que ha tenido. Fíjense ustedes que cuando yo estudié en mis años de estudiante, había trabajadores que en cuanto a vacaciones tenían 6 días de vacaciones. Les hablo de los trabajadores domésticos. Habían, me recuerdo, por ahí que tenían otros de 8, otros de 10, y no me acuerdo si había unos de 12. Pero habían varias categorías. Eso era porque, digamos, había una consideración diferente, como que cada quien tenía condiciones diferentes y necesidades diferentes. Sin embargo, cuando se emite la Constitución de 1985, que es la que tenemos vigente, viene el legislador, el constituyente, y entonces dispuso, los trabajadores tienen derecho a 15 días de vacaciones, 15 días hábiles de vacaciones, a excepción de los trabajadores agrícolas, quienes tienen 10 días. Todavía había dos categorías. Bueno, en el transcurso se reforma el código más adelante y viene el código y eso lo pueden leer quienes tengan su código ahí, el artículo 130. Dice, todo trabajador sin excepción tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Miren cómo ha venido evolucionando. Pensemos si no el derecho, digamos, ha creado condiciones generales, ciertas condiciones que estaban reservadas para un grupito. O sea, se ha ido generalizando ciertos beneficios, ¿verdad? Es una forma de tratar, digamos, a la sociedad de una mejor manera, de irle generalizando los derechos para que todos tengan los mismos derechos, ¿verdad? Eso es una dignificación del ser humano dentro de la sociedad. Por ejemplo, digamos, en cuanto a, se ha creado a través del derecho de trabajo estructuras de tipo administrativo y judicial para de alguna manera proteger un tanto a los trabajadores. Se logra en algunas ocasiones totalmente, pero en una buena parte sí se logra a la mayoría. Tenemos una inspección de trabajo que se preocupa de arreglar las cuestiones en la vía administrativa,
tratando de conciliar a las partes. Bueno, si no, hay posibilidad de ir a la parte judicial a reclamar derechos. Pero cuando ustedes vean derecho colectivo, van a ver cómo la ley también ha establecido mecanismos para que los trabajadores puedan proponer y exigir mejores condiciones de trabajo. Eso a través de los pactos, de los convenios de trabajo. Y que puede hacerlo en la vía directa, en la vía administrativa, y si no se logra aún en la vía administrativa, llegar a la vía judicial. O sea, son mecanismos de ir cambiando las cosas. O sea, es un derecho evolutivo. También a través del derecho de trabajo, aunque no son normas de derecho de trabajo, en el derecho colectivo, la parte del derecho colectivo, siempre se incluye lo que es la previsión social, porque el derecho de trabajo no tiene nada que ver con que una persona cuando ya no trabaje y por razones de que ya no tiene fuerzas para hacerlo, porque, digamos, ya no le dan trabajo, tenga una pensión para vivir, por ejemplo. Esa es una cuestión que el Estado ha creado como una previsión para el que está en condiciones, digamos, más difíciles económicamente, o que se crean ciertos programas para que algunos puedan obtener vivienda, o que se crean ciertos procedimientos para poder atender a la gente en cuestiones de enfermedad. Eso no tiene nada que ver con derecho de trabajo, ese es de previsión social, pero el derecho en el que se ha insertado, porque es el único en el que, digamos, cabe eso y se le puede dar de alguna manera desarrollo, es en el derecho de trabajo, ¿verdad? Entonces, se ha logrado mejorar condiciones de la sociedad, se ha ido transformando ciertas condiciones de la sociedad, la creación de mecanismos legales que permitan la evolución del derecho en protección de los trabajadores, en lo que les decía yo, el hecho de crear ciertas condiciones para que se puedan plantear nuevos pactos, convenios y mejores formas de trabajo. No sencillamente que queden en petición, sino que se puedan lograr, ¿verdad? Entonces, yo les digo, el derecho de trabajo sencillamente ha logrado de alguna manera dignificar a la humanidad y ha sido precisamente tarea del derecho de trabajo, qué sé yo, en los últimos unos 200 años tal vez, ¿verdad? Porque posiblemente antes fue de otra forma, pero si ustedes hacen una reflexión de cómo ha venido la sociedad, en el momento que aparece que los trabajadores pueden promover ciertas cosas, se han ido cambiando ciertas condiciones de trabajo. En Europa, por ejemplo, eh, con la situación que se da el proceso histórico, se llega en un momento dado, por ejemplo, a la etapa feudal y, y luego la etapa donde se desarrolla el capitalismo. La sociedad europea cae en una situación de una pobreza, pero extrema, por parte de los trabajadores. Ahí es donde se habla de los proletarios. Imagínense ustedes si en aquellos años de 1800 y algo en Europa, en 1700 y algo se daba eso, ¿cómo serían las condiciones en nuestro país? Eran mucho peores, ¿verdad? En, en Europa, por ejemplo, se logra cierto avance en 1919, porque ya vamos a ver más adelante por qué. Aquel avance que se dio en Europa permite que en Guatemala empiecen a hablarse de sindicalistas. Y en 1920, digamos, los sindicalistas y otros grupos políticos logran votar a un presidente que había tenido 22 años el poder, un dictador que había tenido 22 años el poder, ¿verdad? Imagínense ustedes, entonces les digo, o sea, el derecho de trabajo ha participado en el ámbito político, ¿verdad? Ha dignificado a la población
Yo les contaba a los compañeros de la sección que atendía anteriormente que a mí, a mí no me consta porque no viví eso, pues, pero en el tiempo del general Lubico, todavía, y eso porque lo pueden corroborar en la ley, estaba el boleto de vialidad. Y el boleto de vialidad era un boleto que se imponía a toda la gente del interior, o sea, el campesinado. Era un boleto donde le marcaban los finqueros que habían trabajado para ellos. Y había trabajadores que aunque no, digamos, no les pagaran, iban a trabajar un par de días para que los finqueros les iban a regalar su trabajo para que les marcaran. Porque si no tenían marcado, digamos, prácticamente los metían a la cárcel por vagancia. Eso se desapareció en la Revolución de 1944. Pero después ahí seguían algunas condiciones así magras para los trabajadores. A mí me hablaban de que trataban mal no solo verbalmente, sino hasta materialmente a los trabajadores. Y yo hago una reflexión. Yo fui dirigente sindical en el Banco Inmobiliario. Me recuerdo que teníamos eh, una norma ahí que la logramos insertar en el pacto y se refería a las llamadas de atención de los trabajadores. Y decía, es aquella norma, que cuando se llame la atención a un trabajador, se debe llamar en forma discreta y comedida. O sea, que no se dieran cuenta los demás trabajadores. O sea, solo a él se le llama la atención y en una forma respetuosa. Imaginen ustedes, eso es una evolución de lo que les refiero yo de dignificar a la persona, porque son normas que se van generalizando, ¿verdad? Entonces, el derecho del trabajo, siento yo que podemos ver la importancia desde diferentes ángulos. Tal vez históricamente, así como lo plantean algunos autores, que para aquel momento era, digamos, la forma en que se planteaba, porque los otros derechos de la clase dominante eran irrefutables y no había quienes se pusieran nada. Entonces había que convencerlos. En la segunda, digamos, versión de que es importante porque a todos nos interesa o de lo que hemos logrado a través del derecho de trabajo. Cuando hablamos de contenido del curso, ese es el otro punto. Hablamos de contenido del curso, nos referimos al qué abarca el curso que vamos a ver. Y obviamente cualquiera dice, bueno, se estructura o se establece y se dice qué es lo que tiene. Pero el hecho es de que, digamos, el contenido de un curso, de un material de conocimiento, puede hacerse de diferentes formas, ¿verdad? Se puede hacer de una forma estructural, se puede hacer de una forma temática o se puede hacer de una forma ideológica. Se hace de una forma estructural cuando tomamos todo lo que contiene, digamos, lo que se refiere al conocimiento que vamos a estructurar. Y entonces vamos estableciendo y agrupándolos por afinidad y dándole una forma de cómo se puede, digamos, ir desarrollando. Ese, digamos, enfoque estructural precisamente es el que han tomado la mayoría de escuelas de derecho para poder, digamos, llevar el conocimiento a los estudiantes. Y es el caso nuestro. Entonces, se agrupó en una parte lo que es el derecho individual. ¿A qué se refiere el derecho individual? Los derechos que como personas individualmente tenemos. Aunque los ejercitemos en grupo, pero nos corresponden individualmente. Imaginen ustedes, despidieron en un grupo de trabajadores en una empresa y se van todos y presentan una demanda, pero todos tienen diferentes reclamaciones, porque no a todos les corresponde la misma indemnización, no a todos les corresponde lo mismo que puedan cobrar de vacaciones proporcionales o de aguinaldo o de bonificación anual.
cada uno va a tener condiciones diferentes. Entonces, son derechos inherentes a cada uno. Ese es el derecho individual. ¿Dentro de qué tiempo los pueden exigir antes de que les prescriban? ¿Qué situaciones se han dado para que no el patrón no se libere de esas obligaciones si ellos no cometieron faltas, por ejemplo? ¿Verdad? O si cumplieron ciertas obligaciones para tener derecho a ellos. Ese es el derecho individual. Por otro lado, vinieron los estudiosos y separaron otro grupo de derecho, que es lo referente a cómo se deben organizar los trabajadores, qué les permite la ley, qué pretensiones pueden plantear como trabajadores organizados, bajo qué instrumentos los pueden plantear, con qué mecanismos administrativos cuentan, ¿verdad? Y entonces se habla del derecho colectivo, donde establece cómo se pueden organizar los trabajadores, qué normativa pueden plantear para mejorar sus condiciones. Me estoy refiriendo a pactos colectivos o convenios de trabajo, ¿verdad? Y los procedimientos para llevarlos a cabo. Y por último, dejan un grupo de normas que se refiere a todos los procedimientos para exigir los derechos, tanto en el primer caso como en el segundo. Es el derecho procesal, ¿verdad? Este es el enfoque estructural. Es el enfoque que siguen todas las escuelas, obviamente. No ven el aspecto, que les dijera, el curso que ha tenido en su desarrollo el derecho, no atienden otro tipo de cosas, sino clasifican las normas nada más, ¿verdad? Y entonces tenemos derecho individual, derecho colectivo, parte administrativa, ¿no? Derecho administrativo de trabajo y derecho procesal de trabajo. Eso es lo que en sí existe, ¿verdad? Y a nivel de la facultad tenemos un derecho laboral 1, que es la parte individual, un derecho laboral 2, que es la parte colectiva, y dos derechos procesales, que uno es de la parte individual y otro de la parte colectiva. Hay un enfoque temático. Los enfoques temáticos normalmente tienen un planteamiento más bien de investigación de tipo científico. Dentro de lo que yo conozco, el autor, digamos, que ha desarrollado una mejor obra en ese sentido es Guillermo Cabanillas. Él escribió un tratado que se llama Tratado de Política Laboral y Social, y desarrolla en forma, si ustedes quieren, cronológica, cómo fue apareciendo el derecho de trabajo, cómo se fue desarrollando el derecho de trabajo y cómo, digamos, están todas las instituciones, sus antecedentes, sus elementos y lo que lograron desarrollar, en qué ámbitos se desarrolló más o menos. Si ustedes ven eso, es como un enfoque científico, una cuestión de investigación. Cuando uno investiga un caso, una institución, este tipo de enfoque es el que más le facilita, ¿verdad? Porque conoce desde los antecedentes hasta sus proyecciones, ¿verdad? Cómo está y hasta llegar a sus proyecciones. Pues en ese sentido, Guillermo Cabanillas nos habla de, de 5, digamos, separaciones del derecho de trabajo, donde habla del derecho al trabajo, o sea, los derechos que pueda tener uno antes de trabajar, como son las escuelas de aprendizaje, las agencias de colocación, e incluso las reparaciones que pueda tener en caso de un despido, ¿verdad? Que eso se puede ver también como que fuera un derecho después del trabajo, pero él lo tiene incluido ahí. Derecho en el trabajo, que son las condiciones que debe tener un trabajador mientras está laborando. Derechos del trabajo, están en cuanto digamos, a salario, a beneficios, a contrato de trabajo, a limitación de la libertad contractual. Y cuando se refiere a limitación de la libertad contractual, se refiere tanto al patrón como al trabajador. O sea, el hecho de que si hay una normativa, digamos, sobre
condiciones de trabajo, el trabajador, aunque lo quisiera, aunque estuviera dispuesto, no puede renunciar a esa condición, ¿verdad? Está obligado a, digamos, que le den lo que establece la ley. Y luego hace una clasificación de derecho después del trabajo. Y se refiere a los derechos que uno puede tener después de que ha sido una parte productiva, ya sea porque se jubile o si es una separación temporal, que tenga vacaciones, ¿no? Que tenga ciertos descansos, ¿verdad? Eh, y si es un momento de un retiro definitivo que es imputable al patrono, pueda tener una indemnización, ya sea por tiempo o por accidentes de trabajo que lo imposibiliten para seguir trabajando o porque padezca enfermedades profesionales. La quinta separación corresponde al derecho colectivo. El derecho colectivo es lo más complejo de estructurar y, digamos, porque tiene varias partes que normalmente ya no se denominan capítulos muchas veces, sino unidades, porque son unidades y de alguna manera están entrelazadas todas, ¿verdad? Y entonces esas unidades comprenden las formas de organización de los trabajadores, los instrumentos que pueden aparecer para, digamos, instrumentos y mecanismos que pueden aparecer para la negociación colectiva y normativos que van creando los trabajadores, ¿verdad? Eh, digamos, si utilizan la vía directa, la vía administrativa, la vía judicial. Es decir, que se está refiriendo a los sindicatos profesionales, a las coaliciones de trabajadores, a los convenios o a los pactos colectivos, a los reglamentos y a cualquier normativa creada en el trabajo, así como a la previsión social, que les digo que no siendo parte del derecho al trabajo propiamente, porque no está vinculada a él, está, digamos, incluida dentro del derecho al trabajo, porque es ahí donde se puede crear las condiciones, ¿no? O sea, para que alguien pague un seguro, sencillamente debe, digamos, de alguna manera ligarse con el salario. Entonces, ahí es donde se liga al derecho del trabajo, pero no tiene una relación directa, causal del derecho del trabajo. Tiene como una forma de desarrollo de las instituciones, ¿verdad? Y las diferentes instancias, tanto administrativas como judiciales, para las pretensiones de los derechos de los trabajadores en el ámbito colectivo. Y como les decía, para efecto de investigación, esta es la modalidad más conveniente, que más apoyo le da a uno cuando hace alguna investigación de algo. Da más profundidad. El enfoque ideológico normalmente se tiene cuando encontramos algunos autores que, si bien estudian las instituciones, le ponen mucho énfasis al aspecto filosófico y al decir al aspecto filosófico, es decir, a lo que se espera de las instituciones. Uno de ellos es Mario de la Cueva, tiene, digamos, sus enfoques son puramente ideológicos en muchas cosas, ¿verdad? Y él refiere, por ejemplo, el contenido del derecho internacional del trabajo se compone de dos partes. Su contenido esencial, constituido por sus principios fundamentales y las normas creadas en los convenios y recomendaciones de la conferencia de la OIT, o sea, la OIT es la para efecto. Entonces ahí dice cuáles son las declaraciones universales de los derechos del trabajo, entre las cuales cita la Declaración de los Derechos Sociales del Trabajo del Tratado de Versalles, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y dos, el Derecho Internacional Americano del Trabajo, en el que involucra la Conferencia de América Latina, la segunda parte integrada por las normas
creadas en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que se materializan si son ratificadas por el Estado. O sea, digamos, la pretensión es que se ratifiquen todo ese tipo de situaciones para darle forma a muchas cuestiones de tipo laboral. O sea, lograr que en un momento dado se vaya desarrollando el derecho de trabajo. Y es que aquí sucede una cosa. No todos los países van en el mismo ritmo de desarrollo del derecho de trabajo. México anteriormente, no sé cómo está ahorita, pero México nos llevaba kilómetros y lo tenemos a la vecindad, ¿verdad? Entonces, cuando el derecho se enfoca en lo que ha logrado, digamos, otro país, los trabajadores de otro país, es buscar la manera de lograrlo, equiparar al otro, ¿verdad? Es lograr el desarrollo con base en lo que pretende el derecho de trabajo. Ahí es un enfoque ideológico, ¿verdad? Vamos a subir otra presentación. Sí, la ve, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Gracias, compañero. Bueno, volví. Entonces, partiendo de eso, hablamos ya de lo que es la importancia del estudio del derecho de trabajo y lo que es el nacimiento, el contenido también, el contenido del derecho de trabajo. En este momento vamos a hablar del nacimiento del derecho de trabajo, el derecho individual de trabajo. Pero no podemos hablar de el nacimiento del derecho individual de trabajo sin dejar de dónde ha arrancado ese derecho, ¿verdad? Entonces, hablemos del nacimiento del derecho de trabajo y su noción del ámbito jurídico. Para hablar de que existe derecho de trabajo, tenemos que pensar en el sentido de que se den ciertas normativas, existan ciertas obligaciones de tipo laboral, existan ciertas limitaciones a las partes, pero no solo que existan esas obligaciones y limitaciones, sino que haya observancia de esas obligaciones y de esas limitaciones. Mientras no hay observancia de esas obligaciones y limitaciones, no podemos decir que hay un derecho, ¿verdad? O sea, puede ser que el derecho esté escrito ahí, está vigente, pero no es positivo. Entonces, el derecho de trabajo, digamos, para hablar que ha sido, que existe, en un momento dado tiene que alcanzar positividad. Al día de hoy podría ser que en un momento dado alguna norma quede un poquito, digamos, sin una verdadera aplicación porque resulta un poquito inadecuada a la fecha y, digamos, inconveniente, podríamos pensar. Imaginen ustedes que hay una norma que dice que cuando un trabajador viva a cierta distancia del lugar de su trabajo, el patrono tiene que, digamos, reponerle, darle el dinero de lo que le cuesta llegar a su trabajo. Si eso fuera una norma que se quisiera imponer en este momento, muchos trabajadores que viven en Villanueva, que viven, qué sé yo, en otros municipios cercanos, se quedarían sin trabajo porque el patrono preferiría, digamos, liquidarlos y contratar a unos que estén más cerca, ¿verdad? Entonces, son normas que en un momento dado pueden alcanzar, pueden carecer de positividad porque en un momento dado han dejado de tener su razón de ser. Pero si las normas tienen su razón de ser y se aplican, ahí es donde hay positividad, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que sucede con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, digamos, existe en la medida en que se puede, digamos, detectar que hay su existencia, ¿verdad? La imperatividad de la ley en el otorgamiento de las prestaciones concedidas a los trabajadores y las condiciones que proceden de esa relación jurídica
después de la conclusión. Imaginen ustedes, por ejemplo, que un trabajador, hay un salario mínimo, pero digamos, si a ese trabajador, aunque él lo ignore o de repente se hace el que lo ignora, le pagan un salario menos que el salario mínimo, por ejemplo. Ahí no hay imperatividad del salario mínimo. Hay una violación al derecho de trabajo. Hay la comisión de una falta. Y el patrón puede ser sancionado, ¿verdad? Pero cuando no se daba ese tipo de situaciones, aunque existiera en el papel, podríamos decir que no existía el derecho. Aparte de eso, digamos, los distintos criterios que genera el estudio de esa disciplina. Entonces, cuando aparece el derecho del trabajo es cuando aparecen, digamos, muchos ideólogos y entonces empiezan a sustentar por qué deben darse ciertas normativas, ¿verdad? ¿Por qué debe darse cierto tratamiento a las figuras que están relacionadas al derecho, ¿cómo se llama? La relación de trabajo? No al derecho de trabajo, sino a la relación de trabajo, a las condiciones de la relación de trabajo. Puede afirmarse que el derecho de trabajo va cobrando existencia en la medida en que se van reconociendo los derechos a favor de los trabajadores a través de ese proceso de intercambio. La clase social de trabajadores aporta su energía de trabajo, en tanto que el patrono pone en juego su capital del que obtiene una rentabilidad. Y es que hay una situación curiosa cuando, digamos, ambas partes llegan a tener una conciencia clara de que están siendo beneficiadas de la relación que existe. En esa medida se va apareciendo, se va reconociendo el derecho de trabajo. En etapas anteriores, por ejemplo, donde los conceptos varían mucho, digamos, un patrón puede sentir como que de una forma graciosa le está dando trabajo a otro, que agradezca que le está dando trabajo, no que lo está necesitando, sino que agradezca que le está dando trabajo. En la medida en que hay una comprensión y una aceptación, ya sea voluntaria o por imposición de esa relación, podemos decir que existe derecho de trabajo. Hoy podría resultar desafortunado y hasta innecesario ilustrar a patronos y trabajadores sobre el hecho que la jornada de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias ni de 44 a la semana, equivalente a 48 para los efectos exclusivos del pago. Nos puede parecer como que eso no tenemos por qué estarlo diciendo, si eso ya está ahí, ¿verdad? Pero si tomamos un punto de referencia, imaginen ustedes que desde la ley de Indias que España promulgó en 1593, ya se había promulgado una jornada de 8 horas y que se viene a tener esa jornada a nivel mundial hasta en 1919. Entonces, veamos que aunque existiera en la ley, eso nunca se dio en la práctica, pues. Nadie reclamó eso y nadie lo reconoció. Y no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, ¿verdad? O sea, así como tenemos ese caso para nosotros, posiblemente haya para todas las latitudes en situaciones similares. Pero se da el hecho de que aparece el derecho hasta que realmente se pone en práctica, ¿verdad? Aquí les quiero comentar un hecho para que vean que eso no es una situación de solo histórico y ahí quedó. Fíjense ustedes que la OIT ha producido convenios, les decía en la clase anterior, que ha producido más de 200 convenios. En 1994 se produce el convenio 175 a instancia de Noruega y de Suecia. Están también las condiciones de trabajo en esos países, que cuando una persona, por razones de tener que atender un hijo, digamos, un tribunal lo sentencia a dedicarse al cuidado de su hijo, posiblemente porque tiene alguna deficiencia. No sé si es el Estado a través del Seguro Social o es el patrón.
Pero el hecho es de que se le paga el salario, posiblemente reducido en alguna cantidad, para que pueda atender esa necesidad social y de derechos humanos que tiene. Y entonces vienen principalmente mujeres, porque en mujeres se ha caído principalmente eso, y empiezan a promover el hecho de que se permita que esas personas trabajen, digamos, aunque no sea a tiempo completo, trabajen algunas horas y les paguen por eso, para poder incorporarse al ámbito laboral y posiblemente para tener vida social. Bueno, la OIT, después del proceso interno que se da, emite el convenio 175. Entonces, el convenio 175 permite el trabajo de tiempo parcial con pago de tiempo parcial. Ahora bien, en el desarrollo de todo el derecho de trabajo, no solo en Guatemala, sino en todos los países, pero Guatemala lo tiene en la parte que se refiere a las garantías mínimas, en el artículo 102, que si algunos lo vieron que es kilométrico, cuando regula la jornada de trabajo, tiene una disposición y dice que si un trabajador a la semana labora menos de las 44 horas, de las 42 o de las 36 que le corresponden conforme su jornada de trabajo, tiene derecho a percibir el salario íntegro que le corresponde en horas. ¿Qué quiere decir? Que si trabaja, digamos, qué sé yo, 40 horas de las 44, no llega a trabajar las 44 horas, de todo modo le tienen que pagar, no 44, sino 48 en ese caso, porque eso es lo que tienen que pagar. Pero si trabaja en una jornada nocturna es de 36 horas y no trabaja las 36, sino que trabaja 30 o 28 o lo que sea, de todos modos le van a pagar le van a pagar 36 horas. Eso es lo que dice la Constitución. Y les digo, no es una cosa solo de Guatemala. Esa es una cuestión que está en todos los países, pues. Lo tendrán en diferente forma, pero lo han de tener, porque son normas que se han universalizado. Ahora viene don Jimmy Morales y en el 2017, en el gobierno de él, presenta al Congreso el convenio 175 que venía desde que apareció en la OIT, lo habían querido colar como para ratificarlo y los sindicatos se habían opuesto y toda la cuestión y nunca había prosperado, ni en tiempo de Che, ni en tiempo de Portillo, ni en tiempo de Colón, ni en tiempo del general. Prosperó. Pero con don Jimmy sí prosperó y él presentó y el Congreso lo aprobó. Con base en eso, entonces, tenían que emitir un reglamento para poder contratar a personas por 4 horas y pagarles las 4 horas. Por 20 horas y pagarles las 20 horas. O sea, aquella norma que está en la Constitución se violó. Imaginen ustedes que planteamos digamos, dos grupos, inconstitucionalidades. Y, digamos, viene ¿cómo se llama? La Corte de Constitucionalidad suspendió la norma y se estuvo bastante tiempo. Solo entró el grupo que ahorita está en la Corte de Constitucionalidad, que de todos es conocido el origen. Y una semana después de que ellos tomaron posesión, declaran sin lugar la inconstitucionalidad de lo que estaba peleando. Entonces, yo les planteo esto para que vean que el lío de mantener el derecho y toda la cuestión no es una cuestión histórica. Eso es de actualidad también. Siempre habrá gente que quiera restar los derechos de los trabajadores. Y esa es una lucha constante. Si eso se da ahorita, imaginen ustedes en sus inicios cómo sería eso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que el derecho del trabajo no solo es una lucha constante, sino que para hablar que existe derecho del trabajo hay que ver que exista la norma realmente, que exista la aplicación de la norma, que exista la observancia.
y que exista la comprensión de la otra parte. Si no existe la comprensión de la otra parte, por lo menos la obligatoriedad de que lo haga, ¿verdad? Y vamos a hacer un breve repaso del histórico para que ustedes tengan una idea de dónde arranca el derecho individual de trabajo. Si hablamos de etapas históricas, en la comunidad primitiva no podemos hablar de normas de derecho de trabajo. Son normas de imposición de un grupo, de una persona sobre otra. En la sociedad esclavista tampoco. En la sociedad feudal las condiciones ya han cambiado un poco, pero aún así no hay condiciones de que el siervo o digamos en el área urbana el maestro se oponga a el aprendiz y el oficial se opongan a las condiciones del maestro. No hay condiciones, ¿no? Entonces no hay derecho de trabajo. El derecho de trabajo nace en el sistema capitalista. Y nace en el sistema capitalista por ciertas condiciones. En el sistema capitalista se consolida la ideología liberal, ¿verdad? Digamos, el mundo hasta ese momento estaba dominado por la ideología monárquica, que el pensamiento es el pensamiento absolutista. El rey no es responsable ante nadie, sino solo ante Dios. Y es la última palabra en todo caso, ¿verdad? Y existe un grupo alrededor del rey que es la nobleza, que tiene una serie de privilegios sobre los demás. No pregunten por qué, sino sencillamente los tiene porque es la clase privilegiada. Esto cambia, por lo menos en Francia, y luego en otros países, digamos, de una forma paulatina, con lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Cambia porque con la Revolución Francesa prácticamente desaparecen ciertos privilegios, pero también, digamos, la ideología liberal se consolida. El proceso ideológico y político que yo les estoy contando no es una cuestión que se dé aisladamente. Casualmente, en esa misma etapa, se descubre digamos, el uso de las máquinas de vapor, o sea, la energía de vapor, y a toda América ya no vienen barcos impulsados por remos, sino que vienen barcos impulsados por maquinaria de vapor. Y en Europa, en cierta parte, lo que corresponde a Gran Bretaña, Francia, Alemania o Holanda, se desarrolla industrialmente esa área. Y se desarrolla industrialmente porque, digamos, la máquina de vapor permite crear un montón de mecanismos. También Estados Unidos participa de eso. También hay otra situación que se da coincidentemente unos años después, es el alumbrado eléctrico. Eso permite que se extiendan las jornadas de trabajo, ¿verdad? La ideología liberal, digamos, se consolida precisamente a través de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Aparecen las repúblicas, pero el poder se concentra en unos pocos. Y empieza la revolución industrial, es precisamente esa etapa en que Europa despega y se da un cambio en el proceso productivo. Hasta antes de la revolución industrial, el proceso productivo en todos los países eran procesos artesanales. El proceso artesanal, una persona empieza un producto desde su inicio hasta el final. Por ejemplo, si hace un zapato, es desde cortar el cuero de la forma del zapato, armarlo, coserlo, clavarlo, lo que sea, teñirlo y hasta sacar el zapato ya hecho. Esa es digamos, la producción artesanal. Y ustedes lo pueden analogar en cualquier otro tipo de producción. La producción industrial es de que ya en ese zapato uno corta, otro horma, otro le da el tinte, otro le da los últimos toques para sacarlo ya a la venta. O sea, es un proceso mucho más elaborado porque participan más, pero se da más rápido.
y entonces la producción se dispara. Digamos, se da una fuerte producción en Europa, el aspecto ideológico cambia, hay mucha inmigración del interior de los latifundios a las ciudades, y mucha gente que en los latifundios tenía seguro donde vivir, ya no lo tiene, ya solo depende de su fuerza de trabajo. Y entonces ahí sucede prácticamente un cambio total en la sociedad y se produce lo que es el capitalismo. Pero la ideología básica es el liberalismo. El liberalismo se consolidó precisamente a partir de ese momento como ideología. Y es lo que ha dominado el mundo hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en ese proceso se dan tres cuestiones. Se dan ciertas situaciones de tipo tecnológico, que son los elementos de tipo tecnológico. Básicamente, el descubrimiento de la máquina de vapor y el bombillo eléctrico. Y como aspectos políticos, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Como elementos supraestructurales que van a determinar las condiciones de vida, se da el desarrollo del liberalismo y la consolidación del liberalismo. Eso es importante porque en el caso de Europa, pues se crean condiciones nuevas, aparece grandes cantidades de gente desempleada, pobre y en una situación bastante lamentable, ¿no? Aparecen corrientes ideológicas contrarias al liberalismo. Ustedes saben que aparece ahí lo que es las corrientes socialistas, ¿verdad? Hay una división de la sociedad en un pequeño grupo que tiene los medios de producción, dueño de los medios de producción, y en el sistema capitalista le permite cada vez acumular más capital, y en la medida en que acumule riqueza, del otro lado está la mayoría que acumula cada vez más pobreza, ¿verdad? Esa es una situación que se da ahí, lamentablemente para los trabajadores. Sucede otro efecto, otra situación, y es que la ideología liberal se ha consolidado con tal fuerza que los trabajadores venían organizados desde la antigüedad en colegios o en gremios de oficios. Y precisamente en esa etapa se prohíbe la organización de los trabajadores. Entonces, al prohibirse la organización de los trabajadores sí quedan en una situación bastante difícil cómo defenderse si no pueden ni organizarse. Porque se llega al caso y que incluso es delito el organizarse, ¿verdad? Y entonces se da digamos, una situación bien marcada, una población empobrecida y una convivencia irreconciliable. Esto se da en el desarrollo del siglo, ¿cómo se llama? 17 y 18, ¿verdad? Se da la desarticulación ¿cómo se llama? De la organización gremial, la acumulación de grandes capitales. Como hay una industria y seguramente una maquinaria no totalmente desarrollada, sean muchos accidentes de trabajo, sean otros males que provienen de la pobreza. Y hay una situación bien peculiar. Los trabajadores, no los trabajadores, sino los estados desarrollados en esa etapa, empiezan una carrera competitiva entre ellos, al grado que en 1914 llegan a la guerra. Llegan a la guerra y una cosa es curiosa. La guerra termina en 1919 y en el Tratado de Versalles se incorporaron normas de derecho laboral. ¿Qué sentido tiene o qué razón tiene de que en un tratado de paz se incorporen una alta carga de normas de derecho de trabajo?
No tiene ningún sentido, compañeros, en cuanto a la guerra. Tiene un sentido en cuanto al aspecto político. En ese mismo tratado se constituye la OIT, se crea, digamos, se establece la jornada de 8 horas y 48 a las semanas. Se reconoce el derecho de que los trabajadores puedan asociarse, pero no es una situación aislada. Lo que pasa es que si la guerra empieza en 1914, son 3 países o 3 potencias de un lado y 3 potencias del otro. Por un lado está Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco. Y por el otro lado está Gran Bretaña, está Francia y está Rusia. En el camino, digamos, Rusia tiene una guerra civil y los bolcheviques llegan al poder y Rusia se liga de la guerra. Y en ese momento entra Estados Unidos. Es una cosa curiosa que, digamos, en esa situación prácticamente aparece lo que es el primer país socialista. Ustedes ya no han conocido, pero es un sistema totalmente diferente, donde la pretensión es de que sean los trabajadores a través de ciertas organizaciones quienes administren el Estado, ¿verdad? Entonces, aquí viene parte del problema, porque el convenio el tratado que se da, digamos, tiene alguna relación precisamente con, con los hechos políticos que se han dado. La consolidación del liberalismo como ideología dominante trae como consecuencia la segregación de la sociedad en propietarios y de medios de producción y en trabajadores, a veces en condiciones totalmente deplorables. Inicialmente aparecen las corrientes de tipo social, digamos, aquí se da las condiciones principalmente malas, y aparece lo que es el proletariado, que hace referencia más, que es el grueso de trabajadores sin bienes, ¿verdad? Durante esos siglos 17 y 18, los trabajadores pierden el derecho de organizarse también. A través de procesos difíciles que se dan en esos 2 siglos, los trabajadores van logrando recuperar algo de los derechos. Les permiten organizarse, pero no les crean estructuras para eso. Y, digamos, tanto en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, los trabajadores van logrando la comprensión de los gobernantes y se van organizando de alguna manera, pero no totalmente. En el proceso de la guerra, digamos, viene Rusia y cayó prácticamente ante los bolcheviques, y ellos, digamos, prácticamente tomaron el poder. Cuando se termina la guerra en 1919, sin una explicación, ustedes pueden leer el tratado, sencillamente se incorpora una parte en el tratado como de 18 artículos en los cuales se crea la OIT. Es el Tratado de Versalles. Se crea la OIT y se crean los derechos de asociación, el derecho a la jornada de 1 hora, y se crean otra serie de derechos, pero yo les digo, fundamentalmente esos derechos marcan un hito histórico, porque si los trabajadores en todo el mundo andaban buscando cómo reducir su horario, el tratado les regala eso, precisamente porque lo establece para los países firmantes del tratado y para todos los países del mundo. Y al mismo tiempo establece el derecho de asociación de los trabajadores siempre que sea para defender sus intereses, ¿verdad? Tiene una serie de principios. Entonces, digamos, el tema es de que a partir de ese momento, que viene a ser como el remate de todo el proceso histórico, nace el derecho individual, porque los estados de ahí empiezan a tomar los convenios que iba produciendo la OIT y a producir cierto derecho interno. No es una situación de que los países inmediatamente promulguen códigos de trabajo. Nuestro código de trabajo nació en 1947.
y este hecho que les estoy contando es de 1919. Entonces, tomen ustedes la idea de cómo los países van, digamos, de alguna manera moviéndose en el aspecto social. Por ejemplo, el caso de Alemania incluye después de la guerra en su constitución de Weimar el derechos laborales y principios laborales en 1919. Cosa curiosa porque México ya lo había hecho en 1917, es el primer país del mundo que lo hizo, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo, digamos, va a transformar esto, pero el aparecimiento del derecho individual no es más que la lucha por el derecho colectivo. ¿Ah? No podemos entrar al análisis del derecho colectivo porque eso es parte del segundo curso. Cuando se vea eso, se tendrá que verse esa parte, aunque sea, resulte un poquito incongruente que en el segundo curso se vea, va a haber algo que, digamos, se dio antes del derecho individual del trabajo. Eso se da porque estamos ante un desarrollo estructural del derecho. Aquí les cito tres puntos más del tema que estamos viendo. Es la definición del derecho al trabajo y el concepto del derecho al trabajo. Hablamos de definición cuando estamos describiendo un fenómeno o una cosa. Si yo trato de transmitir a ustedes, digamos, un objeto, les voy a decir, imagínense que yo les quiero hablar de una silla, por decir algo. Les estaré hablando de un objeto que tiene una base, digamos, bajo la cual tiene patas para sostenerse y un respaldo, y se usa para determinados usos, sentarse o para descansar o qué sé yo, desarrollar una actividad, ¿verdad? Y tal vez en eso me entenderán que es una silla, pero si yo les hablo del concepto, les estaré hablando de qué pienso yo de la silla. La silla para mí es un objeto para alcanzar comodidad, nada más, ¿verdad? Y yo les planteo eso desde el punto de vista de lo que han hecho otros pensadores. Imagínense ustedes Jaime Correa Montalvo, chileno, cuando habla de derecho colectivo de trabajo, no estoy hablando de derecho individual, de derecho colectivo. Dice que el derecho colectivo de trabajo es un derecho armonizador. Con eso no nos está describiendo nada, no nos está definiendo nada. Nos está diciendo qué siente él que es el derecho. Y no deja de tener razón. Y no deja de tener razón porque todas las instituciones que tiene el derecho colectivo de trabajo permiten que cuando haya discrepancias entre trabajadores y patronos, lo lleguen a un arreglo. O sea, logren encontrar un arreglo. Porque si no hubieran mecanismos para hacerlo, terminarían matándose. Terminarían en una situación bastante dura. Ustedes no han vivido situaciones donde las condiciones de los trabajadores y los intereses de los patronos chocan de una forma frontal y no llegan a un acuerdo, ¿verdad? Entonces se dan, digamos, figuras de sabotaje, se dan figuras de persecución de toda naturaleza, tanto que el derecho colectivo de trabajo permite no solo crear instrumentos que salgan de esa negociación, sino los mecanismos para hacerlo. Entonces sí armoniza a patronos y trabajadores. En diferente forma. Tal vez en algunas más y en otras menos. Pero, digamos, no está diciendo qué es el derecho colectivo de trabajo. Pues esa es la situación en el derecho individual. Ahí sí que les dejo a ustedes la tarea de encontrar una definición y posiblemente el concepto se lo van informando en la medida en que van aprendiendo el curso de Derecho del Trabajo, ¿verdad? Ya son las 1:30. Sin embargo, como no hay límite de tiempo, si hubiera alguna pregunta, yo me quedo aquí, compañeros. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante todo. Sí, se está aprendiendo. Mi duda, licenciado, es, ¿usted va a compartir este documento en clase?
No, no, ¿cómo se llama? Mire, ese es un apoyo de mi presentación nada más, ¿verdad? Porque, digamos, yo les decía, aquí hay instituciones que ustedes pueden buscarlas y leerlas en algunos autores, pues, para reforzar algunas cosas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciado, muy Vale, amable. vaya, compañero, para servirle. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Dígame. Usted decía que México fue el primer país en hacer un derecho de trabajo. No hacer Eh, propiamente, pero ¿cuál sino que, fue entonces? mire, Ajá. dentro de los temas, los puntos que vimos, que vimos ahí en el título, usted vio que había uno que dice universalización y constitucionalización del derecho de trabajo, ¿verdad? Ese no lo hemos desarrollado, pero le voy a adelantar para que me comprenda. Ok. Hay dos procesos que se dan, digamos, en los estados, y uno de ellos es la universalización del derecho de trabajo. Generalmente el derecho de trabajo se universaliza porque los trabajadores de un país, cuando logran ciertos beneficios laborales, no se los quedan solo ellos. Tratan de que se conozcan en otros lugares, no con ir a presumirles. La pretensión es de que otros países, otros trabajadores, ya sea del mismo país o de otro lugar, digamos, busquen la forma de lograr una equiparación de esos derechos. Y la razón no es una situación, si usted quiere, bondadosa, aunque en el fondo podría serlo. Pero en el fondo lo que se pretende es de que si un derecho no existe solo en un lugar, sino existe en otro lugar, en otras empresas, en otros países, es un derecho que se ha ido consolidando a nivel universal. ¿Me comprende? Esa es una idea. En cuanto que la constitucionalización es otro proceso, de que mientras se van incorporando normas de una rama de derecho en la Constitución, el derecho se hace más sólido, porque una Constitución es más difícil modificarla que una ley ordinaria, ¿verdad? Un Correcto. código, por ejemplo, el Congreso fácilmente, digamos, hace alguna modificación, peor si está por gente como la que tenemos en la actualidad, por ejemplo, ¿verdad? Un Congreso totalmente, digamos, cuestionado, que incluso tiene una Corte Suprema de facto de 2 años ya casi a 3 años, vamos a 3 años, ¿verdad? Por no cumplir una obligación. Imagínense solo eso, de ahí podemos formarnos una idea. Entonces, le digo, pueden en un momento dado modificar una ley si es acorde a las autoridades que quieren, si es una ley ordinaria. La Constitución no. Y eso no sucede solo en Guatemala, sino que sucede en todos los países. Entonces la idea de incluir, digamos, principios y las normas fundamentales, podríamos decir, que son las garantías mínimas en la Constitución, es hacerlas de alguna manera más consistentes, que tengan menos posibilidad de que sean vulneradas, de que sean cambiadas a través de una ley ordinaria, ¿verdad? Lo que le cuento yo del reglamento que hizo don Jimmy no es una cosa que lo hayan ganado. Más adelante se puede volver a plantear la inconstitucionalidad y con otras autoridades y de repente logramos regresar eso, porque eso está mal. Una ley, digamos, reglamentaria no puede modificar lo que dice la Constitución, ¿verdad? No. Entonces, esa es una cuestión temporal. Pero el hecho es de que la constitucionalización del derecho hace más sólido el derecho. Entonces, ese es un proceso que se inicia precisamente en la Constitución de Querétaro, en México, cuando se promulga una constitución en el estado de Querétaro y los constituyentes logran meter normas de derecho de trabajo y, digamos, principios de derecho de trabajo en su constitución. Es el primer país que lo hace. No logra todo el derecho, pues, pero algunas normas y algunos principios, ¿verdad? Y ellos entre sus antecedentes tomaron la esclavitud de los indígenas para empezar a decretar o establecer el derecho de los trabajadores.
Mire, lo que pasa en el caso mexicano es que, digamos, tiene una historia muy particular. México, digamos, recuerde usted que en la colonia fue un virreinato, ¿verdad? Y yo no sé si fue el único virreinato, pero era el virreinato de, de España. Por ejemplo, imagínese y compare eso como quien dice Brasil con Portugal, porque Brasil tuvo en alguna etapa en la sede del reinado, digamos, de Portugal. Pues en el caso de México fue un virreinato, pero se independiza y entonces viene un proceso que se da después. Estados Unidos empieza a querer comérselo y empieza a quitarle todo el territorio del oeste, ¿verdad? Y porque México no llegaba donde llega hoy, llegaba hasta arriba, ¿verdad? Y entonces, digamos, y el hecho de que Estados Unidos empieza a comérselo y los europeos tratando de frenar a Estados Unidos forman una alianza entre Francia, Inglaterra y España y tratan de poner un rey en México. Y entonces está Felipe de Habsburgo que lo imponen y ese dura como unos 12 años y es la etapa independiente, ¿verdad? Entonces, la Revolución Mexicana es una revolución bastante compleja porque los mexicanos propiamente, no los creos, sino los mestizos, empiezan la revolución y toda la cuestión contra los dos grupos. A veces se apoyan en los mismos gringos y a veces en los otros, pero el hecho es que llegan en un momento dado a tener cierto poder, ¿verdad? Pancho Villa no es una leyenda, es una realidad. Y entre los ideólogos está Benito Juárez. Usted va a México y encuentra fotos, digamos, reproducciones de Benito por todos lados. Y es un ideólogo precisamente del proceso político mexicano. Entonces ellos sí logran ese tipo de situación. Y más adelante logran bastante desarrollo porque llega al poder, ya después de la promulgación de esa constitución, llega un presidente que aún siendo un militar, desarrolla un partido que tiene como base los sindicatos. Es una cosa novedosa totalmente, ¿no? Es una cosa totalmente novedosa y tendrás un montón de fallas porque se habla de mucha corrupción y muchas cuestiones, pero ese partido dominó en México durante 70 años y mantuvo logró el desarrollo de ciertas condiciones laborales para los trabajadores. Como le digo, tal vez seguramente tuvo muchas cosas negativas, pero tuvo muchas cosas positivas. Porque México sí desarrolló institucionalmente el derecho de trabajo, no así como Argentina y Chile, porque traía gente de otro lado, sino por el propio desarrollo político, ¿no? Entonces, el caso mexicano es un caso muy particular, mayormente si tomamos en cuenta quién tiene de vecino, ¿verdad? No es una cosa fácil tener de vecino el país más fuerte del mundo. Y ahí se ha mantenido, ¿verdad? Entonces les digo, parte de eso precisamente es el desarrollo popular que tenía. Ahora bien, que haya tenido, digamos, marginación del sector indígena, pues yo pienso que seguramente no era marginación del sector indígena como se pinta en un momento dado, sino prácticamente marginación de ciertos estados, digamos, dentro de la federación. O sea, ¿por qué razones? No sabe uno. Son los estados del sur. Y por eso aparece después Zapata, ¿no? Pero es una marginación de que la parte que más se desarrolla es la parte de arriba, ¿no? Así es el caso mexicano. Muchas gracias, Lick. Bueno, compañero. Bueno, compañeros, entonces yo espero que la otra semana, digamos, logremos terminar este tema de los conceptos generales del derecho, porque vamos a entrar a ver lo que son los principios del derecho de trabajo. Me acuerdo que otro tema queda ahí un poquito fuerte. Creo que no hay mucho. Y de repente el día miércoles logramos avanzar bastante y
digamos, o de repente terminamos hasta el día viernes. Mi pretensión de llevarlo rápido en esta parte, a pesar de que es profunda, es de que los exámenes primer examen lo calendarizan a veces muy cercano, y entonces si no hemos desarrollado parte, el resto del programa, pues nos vamos quedando un poquito atrás, y por la forma en que está, después vienen 40 puntos sobre cuestión no mucho material, ¿verdad? Entonces, yo espero que la otra semana terminemos esa parte y entremos al otro tema. Digamos que lo van a ver ustedes también, es sobre la doctrina de doctrina de resolución de derecho de trabajo, ¿verdad? Y espero que nos vaya bien, ¿verdad? Entonces, si no hay alguna otra pregunta. Profesor, buenas noches. Disculpe Ajá. con el tema del libro. No sé si podría abocarme yo el día de mañana o qué día podría abocarme para adquirirlo. Ay, Dios, fíjate que a mí se me fue a hablar con el muchacho este, pero mire, yo no sé si tiene la dirección de mi oficina. Pongamos una hora a partir de la que se le pueda vender ahí, ya sea que vaya yo o que logre que él llegue, de las 10 de la mañana, el día de mañana. Ok, perfecto. Yo tengo ¿No? su dirección, es Séptima Avenida 856, zona 1, ¿verdad? Ajá, es local 221. Ok, perfecto. En el Estamos segundo así. nivel. Perfecto. Sí, buenas noches, licenciado. Yo también mañana voy a ir a traerlo. Va, de acuerdo. Yo les digo, estoy ahí, y si no estoy yo, voy a estar seguro que esté alguien a las 10 de la mañana, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. Gracias. Vale, compañeros. Que Gracias, pasen feliz noche. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.